Pues gracias a todos, gracias a Qualicoms por la invitación de esta presentación. El enfoque principal de esta presentación pues, es entender un poco el tema urbanístico. Cómo vamos a ver ese cambio urbano que vamos a generar en Guatemala en los próximos años. Y justamente, como decía, uno de los temas principales de Qualicoms es esa transformación de las próximas ciudades. Hablo plural en ese sentido porque vamos a ver muchos cambios en el país, no solo en la ciudad de Guatemala, sino también en el interior. Entonces, como primer punto, tenemos, y creo que todos estamos muy anuentes del panorama mundial que estamos viviendo, y quería pues traer un poquito de ese enfoque ahorita para entender qué es lo que esperamos para Guatemala para los próximo año principalmente, y los próximos años. Recordemos que el proyecto de ustedes no son proyectos que son de la noche a la mañana, no son como ir a vender tortillas, sino que es algo que se planifica durante 3, 5, 6 años para hacer solo un proyecto. Entonces, el panorama actual coyuntural pues tiene mucha importancia para ustedes, pero no es solo el enfoque, sino ustedes ven más allá y la planificación es más larga que lo que vemos el día a día. Primer punto, ¿qué es lo que ha traído esa inflación y ese crecimiento de tasas a nivel mundial? Que creo que es la principal preocupación que tenemos todos, es uno, un incremento de nivel del valor de las propiedades. Fue lo que trajo el primer punto, porque la gente empezaba con esa inflación a proteger su dinero. ¿Cómo lo podían proteger? Es usando activos. Las propiedades eran uno de los principales factores que podían ayudar porque eso le daba más valor y no perdían. Supongamos que uno metía el dinero en el banco, ¿qué es lo que pasaba? El banco en Estados Unidos estaba dando 1, 2, ahorita está dando ya casi 3% de tasa de interés, pero la inflación está en 8, 9. Solo con meter el dinero ahí le están quitando 6, 7% al año de su dinero. Entonces lo que querían era mantener el valor del dinero. Y eso, por eso vimos crecimiento ahí. ¿Qué fue lo que pasó después con las tasas? Es que se da un incremento importante de estas tasas y las personas empiezan a tener un golpe en su poder adquisitivo. En la gráfica de la derecha ven el incremento de tasas y ese es el golpe que vemos en el poder adquisitivo de las personas. Supongamos, y para que tengan una idea, más o menos pasó de un 12 a un 20, 24% el costo de la renta mensual de una familia por hipotecas. Y eso está golpeando mucho el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué nos da en ese punto? Pues ya se empieza a ver una desaceleración en el mundo y en Estados Unidos, principalmente en la construcción. Ya se empiezan a ver menos proyectos desde los últimos meses, se pueden ver allá los nuevos permisos o licencias que se están generando y nuevos proyectos nuevos, y también pues la construcción en general se está dando un poco más abajo en el mundo. A nivel también bienes raíces ya se empieza a ver un golpe en las bolsas, eso es en las acciones de las principales empresas de bienes raíces del mundo, ya se empieza a ver una desaceleración o un golpe en estos por ese incremento de tasas, por esa caída de poder adquisitivo de las personas. ¿Qué es lo que nos está mostrando ya ahorita? Y en Estados Unidos ya se está viendo un punto de inflexión en el precio de ese incremento de los precios de las viviendas y ya está teniendo un punto de inflexión. Ese punto de inflexión no creemos que va a ser de la misma manera en todo el mundo. Este se está dando por ese golpe que se está dando a las personas. ¿Pero por qué se está dando este golpe? Uno, poder adquisitivo por inflación, pero el segundo y que más golpe está dando ahorita es el incremento de tasas, porque el costo de una hipoteca ha crecido 2 o 3 veces el tema de intereses. Ahí nos vamos a justamente el tema de tasas. Aquí tenemos el incremento de tasas de la región que nosotros seguimos, es Centroamérica y ciertos países de Latinoamérica, y podemos ver cómo todos han crecido sus tasas. Aquí está la diferencia con Guatemala. Si ustedes ven la línea morada, que es la de más abajo, ese ha sido el incremento de tasas de la región de Guatemala, ese es Guatemala en sí. Si se dan cuenta, el incremento de tasas no está siendo de la misma manera. ¿Por qué se da esto? Porque Guatemala tiene una buena macroeconomía. Tenemos bastantes reservas, tenemos un tipo de cambio bastante estable, ahorita estamos teniendo un poco de fuga de capital, que estamos viendo un poco de incremento, pero si se dan cuenta estamos creciendo 3, 5 centavos, 10 centavos, versus si vemos un Panamá, un Costa Rica, un Colombia, diferentes otros países de la región que están teniendo grandes devaluaciones en sus monedas. Entonces Guatemala tiene bastante estabilidad. Guatemala, su moneda, hemos llegado hasta 8.25 en los últimos 20 años y nos hemos mantenido en ese quetzal de diferencia durante esos años. Entonces realmente es una moneda bastante estable que nos ayuda a poder contrarrestar estos golpes. El otro tema, y que se ha entendido bien aquí, es
como no hay un nivel de endeudamiento, y ahí es el siguiente punto, Guatemala, la población de Guatemala es muy conservadora. No nos gusta la deuda, es algo muy cultural en el guatemalteco, y entonces el nivel de endeudamiento del guatemalteco es relativamente bajo. Esta es la deuda privada. Para que tengan una idea, Estados Unidos tiene más del 200% de su PIB en deuda privada. Guatemala estamos alrededor del 30-40%. Si ponemos un incremento, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que sube 2, 3, 4 puntos la tasa de interés, quiere decir que para que tenga un retorno importante tienen que subir 8% de su PIB para poder pagar ese incremento de deuda. Si a Guatemala nos suben ese 3-4% de tasa de interés, solamente tenemos que subir un 2%. Y si Guatemala está creciendo un 3%, todavía estamos sacando ese beneficio. En Estados Unidos está creciendo ese 2-3%, suponiendo, tenemos un golpe y esa es esa retracción que tiene. Y por eso es que se ven grandes aceleraciones. Y por eso es que no vemos el mismo panorama para Guatemala. Porque esto es el sector privado y no vemos que las tasas de interés que se están dando nos vaya a afectar tanto como otros países de la región. Otro de los puntos importantes y que estamos dando seguimiento, este es el mercado de bienes inmuebles en el país, y hemos visto que durante todo el año 2022, a pesar de un 2021 que fue bueno para la mayoría de los sectores del país, el año 2022 es uno de los sectores que todavía está teniendo crecimientos importantes. Entonces no vemos una caída puntual ahorita que estemos viendo que los bienes raíces están yendo para abajo, sino que se mantiene bastante fuerte. Si se dan cuenta en todas las blancas que vemos ahí, es el comparativo del 2022 versus las verdes del 2021, y casi todos los meses de este año ha estado por encima de esos datos. ¿Por qué nos interesa esto? Y es otro tema importante que vemos creciendo y muy fuerte en Guatemala, es el factor hipotecario. A pesar de que estamos hablando de tasas y todo, pero como no vemos el crecimiento y como Guatemala el sector bancario tiene una restricción muy fuerte, una persona no se puede endeudar un 80-90% de su capital. Aquí tenemos un 30% para ese nivel de endeudamiento. Entonces no tenemos esos riesgos tan fuertes en el tema hipotecario y es algo que sí está creciendo muy fuerte en el país. Si se dan cuenta ahí, tenemos desde el 2018, se ve ese crecimiento importante en el tema de hipotecas en el país y que consideramos que es algo que va a crecer más, sobre todo con nuevas leyes como la ley de interés preferencial que va a generar cada vez más crecimiento. ¿Por qué viene este tema ahorita a la mano? Y es porque Guatemala, ¿y por qué empieza desde esta época? Nosotros venimos hablando mucho tiempo del tema de que viene la vivienda. El guatemalteco tiene una edad promedio de 26.5 años. Se casa normalmente a los 28 años aproximadamente, 27, 28 dependiendo de cada uno. ¿Y qué es lo que pasa? El que se casa, casa quiere. Y eso es lo que vamos a ver. Ese desarrollo de viviendas durante los próximos 10, 20 años, porque es esa persona que está buscando el siguiente paso. A diferencia de muchos puntos de la región, el guatemalteco es mucho más joven. Y aquí han sido las etapas que hemos vivido durante los últimos años. Fue la electrificación en los 90, en el 2000 fue el tema de la comunicación, después tuvimos en los últimos 10 años mucho la bancarización y movilización, que hemos visto mucho desempeño en ese sentido, y ya en los últimos años empezamos a ver esa nueva tendencia de que empieza a generarse mucho el tema de vivienda. ¿Por qué decimos eso? Y justamente lo que les decía, es la edad promedio del guatemalteco que está cerca del casamiento. Si hacemos el promedio de todos los departamentos, no pasa de 5 años de diferencia, el más lejano, y los más cercanos están justo en la edad de casamiento. Entonces, eso nos indica el gran punto de que vamos a esa vía. Si nos vamos a nivel municipal, ya tenemos muchos que están por encima, 2, 3 años, sobre todo en la ciudad de Guatemala, ya lo tenemos por encima de ese sentido. Y por eso es que hemos visto más desarrollo aquí. Normalmente los que están más cercanos van a ser las áreas más urbanas, más son donde están las personas un poco más grandes. ¿Por qué nos interesa la urbanización y por qué hablamos tanto de esto? Guatemala, durante todos los años que hemos estado generando esta ciudad, hemos tenido un foco muy importante en la ciudad de Guatemala. El tema aquí es que la ciudad de Guatemala tiene un 90 y pico, 98, 99% de urbanización en el departamento de Guatemala. Entonces no estamos teniendo tanta habilidad para seguir creciendo. Lo que hicimos es nos centralizamos y todo sucedía aquí en la ciudad de Guatemala.
pero estamos necesitando seguir creciendo urbanamente y lo que vamos a empezar a ver es urbanización en el interior del país. Hay un punto de inflexión, Guatemala es el país menos urbano de América, entonces lo que vamos a ver es un punto de inflexión ahorita de urbanización para los próximos años. Y eso nos lleva a ese driver que va a generar. Si se dan cuenta, vamos a tener más o menos un 75-80% de urbanización de los próximos años. ¿Por qué es importante esto? Y es porque la persona no hace sus actividades de la misma manera, una persona urbana que rural. Para un ejemplo tan claro, una persona urbana sale 6 veces más a comer que una persona rural. Los gastos y las formas y los patrones que alguien gasta, consume o que de forma de vida van a ser completamente distintos. Y el tema más importante para ustedes en el factor de urbanización es que la urbanización trae riqueza. Si se dan cuenta, tenemos un R cuadrado de 53%, eso prácticamente nos indica que la urbanización da una explicación de un 53% al crecimiento de riqueza en las personas, y lo vemos que es incluso exponencial, o sea, entre cada vez más urbanización, más ingresos tienen las personas. Dentro de eso trae la mano educación, trae muchos otros factores que nos dan ese sentido de mejoras en las personas. ¿Por qué es también importante Guatemala? Y dentro de la región somos de las poblaciones que más va a crecer. Tenemos estimado que van a existir entre 120 a 160 mil familias cada año que van a necesitar esa vivienda en todo el país. Diferentes regiones van a existir diferentes factores, pero vemos ese crecimiento familiar muy importante en el país que va a necesitar esa vivienda. Entonces no es un tema de que si la compra o no la compra, el tema es que la va a necesitar y la demanda va a estar ahí. El tema es cómo se le va a entregar. Tenemos aquí justamente donde más se va a crecer. Por supuesto, la ciudad de Guatemala es la que más población tiene, ¿verdad? de la región y del sector, y por eso tenemos más cantidad de familias que van a crecer aquí, pero si lo hacemos porcentualmente, el cuánto va a crecer cada uno, la ciudad de Guatemala es la que menos va a crecer de todos ellos. Si nos damos cuenta, está en intermedio la ciudad de Guatemala, pero tenemos puntos como Zacatepeques, Chimaltenango, Santa Rosa, que van a tener crecimientos mucho más fuertes en el interior, en familiares, que lo que va a ser la ciudad de Guatemala. Otro de los temas, y hicimos un análisis de las personas que han migrado a la ciudad de Guatemala y entender cómo han migrado y quiénes son esas personas que recientemente han migrado. Dentro de ellas tenemos que son gente joven. Es esa persona que está buscando superarse, pero la buena noticia es que viene más educada y la educación tiene una correlación muy fuerte con los ingresos de las personas. Si nos damos cuenta, la celeste que ven aquí es la persona que acaba de migrar comparado a la que migraba antes. Y nos vamos a cuenta aquí, según el nivel de educación, vienen con más licenciaturas, vienen incluso con maestrías la gente que está migrando y ya no tanto con niveles de primaria o menores. Lo otro es que el nivel de promedio de que está migrando es más o menos de 28 años a la ciudad de Guatemala, que es algo que vamos a ver muy constante en las diferentes ciudades que se van a generar en el país. Otro de los temas de la adquisición de la vivienda es que ese migrante que está entrando está optando por esas nuevas formas de financiamiento. No es una persona que tiene el potencial de comprar una casa directo o un apartamento, sino es una persona que está buscando esas facilidades de cómo comprar esa vivienda, ya sea a plazos o alquiler. Si nos damos cuenta y sumamos ambos, estamos hablando que un 60-70% de la gente que emigró aquí a la ciudad de Guatemala buscó una forma de financiamiento para poder adquirir esa vivienda. Inclusive lo vemos según el nivel socioeconómico, no es solo el más rico o el más pobre el que busca esas maneras, inclusive se ve por todos los niveles socioeconómicos. La diferencia es que entre mayor nivel socioeconómico pueden optar más a un plazo o un pago a plazos. Por eso es que vemos esa diferencia y cómo es que sí se adapta cada vez más el pago a plazos que el alquiler, pero que busca una forma de financiarse es lo que están buscando para los próximos años. Un último punto que les quería dejar es el tema del apartamento y la vivienda vertical. Según el nivel socioeconómico de las personas que han migrado aquí, podemos observar que la vivienda vertical y todos los servicios o beneficios que trae
entre más poder adquisitivo están buscando, por supuesto, y también se han generado más proyectos. Esto es un tema no solo de la demanda, sino también la oferta que se ha dado, pero sí es un atractivo. Ya cuando llega a un nivel socioeconómico un poco más alto, cuando llegamos a la, ya cae un poco porque ya tiene un potencial de comprar una vivienda, de una casa, y posiblemente sea un atractivo en ese sentido. Pero sí vemos que entre mayor poder adquisitivo, la vivienda vertical sí es un atractivo para las personas. Tomar en cuenta que entre los próximos 10 años estas mismas tendencias se van a estar viendo no solo en la ciudad de Guatemala, sino se van a ver en el interior del país. Vamos a tener nuevas ciudades como lo que es Xela, Reumasate, incluso Xela ya es considerada una ciudad, Reumasate, principalmente Mazatenango, donde se va a generar, Puerto Barrios, tenemos a Cobán, que otro que va a crecer, tiene una población muy fuerte. El tema es que ese es el que más va a tardar porque tiene menos urbanización, pero tenemos un Huehuetenango con factores de remesas que está creciendo mucho. Tenemos también Escuintla, otro que va a crecer. Entonces se van a ver todos esos puntos de las ciudades intermedias, que le hemos llamado durante todos estos últimos años, que van a desarrollarse mucho más rápido y con estos factores importantes para los próximos años. El último punto, y es ese desarrollo urbano y los que les decía cómo según el poder adquisitivo las personas van a buscar más equipamiento en sus viviendas. Dentro de los principales, si se dan cuenta, hay algo diferenciadores de las viviendas, por ejemplo la lavadora. Una vivienda con lavadora es un factor importante del poder adquisitivo de una persona. Normalmente si ya tiene un nivel B, C+ o A, ya nos indica que es una persona que tiene un nivel socioeconómico más alto. Entonces en temas estratégicos tienen que ver también qué tipo de equipamiento está solicitando cada uno de ellos o cuáles son las cosas que más les interesan en el momento de construir. Con eso doy por terminado y les agradezco mucho el tiempo. Gracias.